el próximo lunes es la toma de protesta de Trump. Es muy probable que desde el primer segundo de su toma de protesta ya haya publicado algunos decretos para tomar alguna de estas medidas. En la tarde dicen que se va a dedicar a firmar estos decretos. No va a haber muchos otros datos. La realidad es que hay una realidad económica, hay un impacto económico que puede ser muy severo y que para quienes piensan que hay perros que no ladran o que no muerden y sí ladran, se van a topar con una sorpresa porque este señor de cabellera naranja ladra y muerde. Yo te diría que está aquí el que produjo los 10 riesgos políticos más importantes. Entonces el riesgo número 1 es Trump, sus aranceles, pero también hay otro riesgo que va a afectar a México, que es el anuncio de deportaciones masivas. Eso va a ocurrir porque va a ocurrir. Y nuevamente, no sabemos la magnitud, pero es probable que esto sea algo muy agresivo y que con el paso del tiempo genera una tensión diplomática entre México y Estados Unidos. 2, puede empezar a crear una suerte de crisis humanitaria en algunas zonas de la frontera de México con Estados Unidos. 3. Pero, perdón, Luis Carlos, los mexicanos que sean repatriados o que sean deportados de los Estados Unidos a México, cada uno de ellos tiene una casa. Sí. Cada uno de ellos tiene una familia. Uh-huh. El problema es que nos manden a los otros, a los centroamericanos, a los venezolanos, inclusive hay africanos, hay ucranianos, etcétera. ¿No? Es decir, ese sería el problema más serio. Ese es un problema, que nos manden a todos, y nosotros aquí, ¿qué hacemos con ucranianos y venezolanos? Pero aún los que son nuestros. Estas personas tienen un hogar en Zacatecas o en Guerrero, pero no tienen un empleo ahí. Y además, que regresen significa que las remesas que enviaban dejarán de fluir. Y además significa que, pues, ¿cómo van a mantener a sus familias aquí? 64 mil millones de dólares. En remesas el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. Entonces, este es otro riesgo que es inminente. Hay una suerte de optimismo o de negligencia que yo escucho entre algunos empresarios, entre el gobierno, de que dicen, Trump no va a hacer esto porque nos necesita. Trump blofea para doblegarte ante la negociación. Trump no come lumbre. Yo creo que sí lo va a hacer. No sabemos todavía la magnitud, y esto va a impactar de manera inmediata la economía, la política, la sociedad de México, y por eso esto aparece como el número 1. Ojo, el próximo lunes es la toma de protesta de Trump. Es muy probable que desde el primer segundo de su toma de protesta ya haya publicado algunos decretos para tomar alguna de estas medidas. En la tarde dicen que se va a dedicar a firmar estos decretos, ¿no? Entonces, por eso aparece como el riesgo número 1. Me voy a saltar al 3, José Ángel, porque tiene que ver con el 1. El 3, tú lo conoces muy bien porque tú fuiste uno de los arquitectos para construir la imagen el proyecto de desarrollo compartido de América del Norte, este proyecto que tú ayudaste a construir hace 30 años, que es una de las grandes ideas políticas del siglo XX, que es una de las grandes ideas neoliberales, como decía López Obrador, que la 4T ha continuado porque hace mucho sentido. El proyecto del comercio pues está en riesgo, y está en riesgo por una cuestión cultural y por una cuestión política. El nacionalismo, los populismos de los países están erosionando este concepto de la globalización, el concepto de libre comercio, el concepto de la mejor asignación de recursos, el concepto de economías complementarias se está erosionando, y entonces más la mala imagen que tiene México en el mundo por su narcotráfico, su violencia, está erosionando las alianzas y los aliados políticos de libre comercio. Entonces, de aquí a 2026, cuando habrá la revisión del acuerdo comercial, nosotros vemos como un riesgo que se vaya diluyendo el concepto, el proyecto, y que eventualmente en 2026 el TEMEC se quede estancado, ya sea porque Trump quiere renegociarlo,
ya sea porque no da fin, porque no se ratifica, porque hay conflicto, porque no se ponen de acuerdo y entonces el Temex se queda en una suerte de Bueno, limbo. sería verdaderamente grave. Paco, ¿cómo ves? Pues vemos muy grave porque aquí creo que el reporte de Integralia lo que señala en forma puntual, y aprovecho para saludar a mi buen amigo Luis Carlos Ugalde, con quien hemos compartido pues muchos espacios y muchas batallas. El valor de lo que señala Integralia es justamente contrastar la ficción con la realidad. Los 10 puntos, y ahorita sé que apenas vamos en un par de ellos, lo que destaca es justamente la coyuntura tan compleja que va a presentar el país. Y si bien es cierto, tenemos gobiernos populistas en ambos lados de la frontera, o los tendremos a partir de lunes, aquí no va a haber muchos otros datos. La realidad es que hay una realidad económica, hay un impacto económico que puede ser muy severo, y que para quienes piensan que hay perros que no ladran o que no muerden y sí ladran, se van a topar con una sorpresa, porque este señor de cabellera naranja ladra y muerde. Entonces, necesitamos más que nunca tener una sofisticada manera de relacionarnos con esta administración, que no se trata simplemente de actos de patriotismo o de invocación a frases del himno nacional, sino que requiere algo mucho más complejo, que es entender cómo están las cadenas de suministro, los valores de la complementariedad que existen en la región, el por qué México hoy es el principal socio comercial de Estados Unidos y que eso no se puede minimizar por el lado americano, el hecho de que, si bien es cierto, el tratado establece ciertas reglas en la convivencia, la legislación interna americana sí le permite al presidente norteamericano, al presidente Trump, a partir de lunes, imponer aranceles. Yo soy de los que piensa que no va a ser inmediato, pero sí va a ser inminente. Es probable que durante los siguientes 90 días vayan a haber una serie de medidas que efectivamente incidan en el calibre del impacto de una nueva era de proteccionismo, porque algo que hay que decir es que los que estamos aquí presentes en esta reunión, ustedes allá en México y yo aquí en Monterrey, y todos los que nos están escuchando, seguramente durante los últimos 20, 30 años hemos escuchado de globalización, de libre comercio, justamente de cómo abatir aranceles y cómo generar mejores cadenas de comercio. Ese paradigma hoy está en entredicho. Estamos en la antesala de una nueva época de proteccionismo, en una nueva época de imposición de aranceles, de ver el mercado doméstico ajeno a lo que son mercados distantes, en este caso como es el de China. Así es que el gobierno mexicano va a tener que hacer a un lado sus paradigmas, digamos, de mera retórica, y reconocer que una guerra comercial con Estados Unidos nos puede poner de cabeza, porque al final del día nuestra economía depende de lo que suceda con ellos. Necesitamos tener seriedad en la conducción y, repito, creo que la ruta que nos marca el reporte de Integralia nos fija la atención sobre cuáles son algunos de estos temas y por qué se requiere sofisticación. Y por cierto que sofisticación, algo que nos preocupa a muchos de nosotros, es que los equipos de trabajo que se vinieron construyendo en nuestro país durante décadas fueron dilapidados, corridos o extinguidos en el último sexenio. Por ejemplo, yo tengo muy claro el caso de la Secretaría de Economía, en que había más de 100 personas, fíjate, 100 personas que habían sido entrenadas desde las épocas de José Ángel y posteriormente, me refiero a esa época administrativa. Hoy de esos 100 personas, por cerrar el número, no quedó ninguna. Entonces, no sé de dónde están los equipos o con quiénes nos vamos a hacer. La buena voluntad de la presidenta o de los secretarios de Relaciones Exteriores o de Economía no bastan. Esto es algo mucho más complejo y requiere de equipos que hayan tenido experiencia. Si eso significa ir a tocar las puertas de personas que han trabajado en otras administraciones, no veo por qué no lo están haciendo. No es un tema de rivalidad política o de mezquindad. Es un tema de vigilar los intereses del país, y para eso necesitas tus mejores mentes, los mejores talentos y la mayor acumulación de experiencia. Hoy eso no se ve. Tienen escasas horas, porque esto empieza el lunes, para recomponer esa ruta. Ojalá que lo que aquí digamos y lo que nos está explicando Luis Carlos tenga un efecto en la decisión por parte del gobierno federal. Paco, y yo te preguntaría,